Buenos días, queridos hermanos, que el Señor bendiga sus vidas. Eh, Agradecemos a Dios por un día más de vida que nos concede. Agradecemos su gracia para con nosotros. Estamos contentos porque la misericordia y la gracia de Dios nos sostiene a pesar de las pruebas y de las luchas que estamos viviendo. Quiero compartir un pasaje de la Escritura con ustedes, ah, esperando que sea para edificación de, de sus vidas y de mi vida también, ¿verdad? Porque todos necesitamos hoy de la palabra de Dios, todos necesitamos hoy ese consejo del Señor, ¿verdad? Dios se ha revelado a través de su palabra y la palabra de Dios es relevante para cada situación que nosotros vivimos en lo individual o como familias o como nación, ¿verdad? Así que pues vamos a tratar de meternos a la palabra de Dios. Quiero compartir este versículo, le puse como título a esta reflexión, el poder de una rama de almendro o de una vara de almendro. Y baso mi reflexión en el libro de Jeremías capítulo 1 versículos 11 y 12. Quiero partir de allí para reflexionar un poco acerca de la palabra de Dios en la vida de Jeremías y cómo esa palabra del Señor nos desafía hoy a nosotros y puede sostenernos hoy a nosotros. Así que permítanme por favor leer esos versículos mencionados y reflexionar acerca de ellos, ¿verdad? Si ustedes tienen su Biblia ahí a la mano, pueden tomarla y les recomiendo que más adelante lean detenidamente el libro del profeta Jeremías. Creo que es un muy buen libro para leerlo, para aprender o sacar enseñanzas, verdades espirituales que pueden alimentar, nutrir y edificar nuestras vidas. Amén. Así que déjenme leer ese pasaje. Dice el profeta Jeremías capítulo 1 versículos 11 y 12, dice: La palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿Qué ves tú, Jeremías? Y dije: Veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: Bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Es un versículo, es un pasaje, ¿verdad?, que habla de una visión, de algo que Jeremías ve. Ahora, no necesariamente es una visión sobrenatural, no es como, por ejemplo, la visión que tuvo Ezequiel de que vio huesos secos, ¿verdad?, en extremo, en un valle. No, es algo convencional, es algo uh, común, ¿verdad? Un arbolito de almendras que a lo mejor estaba en el patio de la casa de Jeremías, ¿verdad? O en la placita cercana a su casa, ¿verdad? Pasaba por allí y veía ese arbolito de almendras. ¿Cuántas veces no lo habrá visto? ¿Cuántas veces no se habrá tal vez acercado a él, ¿verdad? Incluso tal vez disfrutar el fruto de ese árbol, ¿verdad? De las almendras. Pero en esta ocasión él está allí frente al árbol viéndolo y Dios llama su atención, ¿verdad? Preguntándole: ¿qué ves, Jeremías? Ahora, antes de considerar el significado de este pasaje, eh, de estos versos, de estos versículos y cómo encajan estos versículos en la trama de lo que Jeremías dice y qué lecciones pueden tener estos versículos
para nosotros el día de hoy. Consideremos un poquito el tiempo que Jeremías vivía, o sea, el contexto en el cual Jeremías vivió, en el cual él ejerció su ministerio, ¿verdad? Aquí en este capítulo 1 se nos dice que Jeremías es llamado por Dios. La palabra del Señor vino a él. El libro de Jeremías es descrito como las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías. ¿Sí? Este libro consiste o consta de las palabras de Jeremías. Pero esas palabras de Jeremías son palabras que provienen del Señor. Es decir, Jeremías habla lo que habla en base a lo que escucha o lo que ve del Señor. Y esto es importante, aquí me quiero detener un poquito, ¿verdad? Porque estoy diciendo que Jeremías habla de lo que escucha y de lo que ve de parte del Señor. Algo, algo interesante que profetas como Jeremías nos muestran a través de la palabra de Dios es que la palabra de Dios no es algo que solamente se escucha. Es decir, la palabra de Dios no solamente es fonética, no solamente son sonidos que se enuncian, ¿verdad? La palabra de Dios también es algo que se ve. La palabra de Dios entonces es evento, es, es algo que se puede vislumbrar, o sea, es un evento, es algo concreto, por así decirlo, ¿verdad? No es una idea abstracta que se hace escuchar por medio de palabras, sino que, como he dicho ya, es un evento, es un hecho que puede verse a través de la vista, ¿verdad? Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios es, en este caso, en la descripción del profeta Jeremías, es algo que él oye, pero conforme vemos su libro también es algo que él ve, ¿verdad? Él habla de varias visiones aquí, una de ellas es la que acabamos de leer. Posiblemente la visión más famosa en el libro del profeta Jeremías sea cuando en el capítulo 18 Dios lo lleva a la casa del alfarero y él está allí viendo cómo el alfarero trabaja el barro, ¿verdad? Es una visión a través de la cual el Señor da un mensaje y no es una visión, vuelvo a decir, extática en el sentido de que Jeremías entra en un éxtasis y recibe una visión como en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Que se dice que Juan recibió esa visión de manera extática, sino que es viendo algo convencional, algo que se da todos los días, ¿verdad? O sea, en qué pueblo, ¿verdad? Algunos de nuestros pueblos, por ejemplo, en México o en algún otro lugar de América Latina, hay gente que se dedica a la artesanía, ¿verdad? Y que trabaja con sus manos. En ese tiempo, en el tiempo de Jeremías, pues había alfareros, había gente que trabajaba el barro y hacía vasijas de barro, ¿verdad? Y era algo normal, algo común, ¿verdad? Propio de ese tiempo. Así que la palabra de Dios se escucha, pero también se ve. Algo también importante que podemos ver aquí es que viene esa palabra del Señor a Jeremías y el primer mensaje tiene que ver con el propósito de Dios para Jeremías. Dice, antes, en el versículo 5, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¿Sí? O sea, Dios llega con Jeremías y le dice Dios a Jeremías, le da Dios su palabra a Jeremías y le dice, tú eres mi escogido para ser profeta. Yo te escogí desde antes que tú nacieras. Yo te tomé antes de que nacieras, cuando yo te estaba formando, y es interesante esa palabra, ¿verdad? Porque formar es la misma palabra que se usa cuando se habla del alfarero que está dándole forma al barro, ¿verdad? Y esa palabra formar tiene que ver con el acto de la creación de Dios en Génesis, ¿verdad? Donde Dios toma polvo de la tierra y le da forma al hombre, ¿verdad? De ese polvo de la tierra. Dios formó a Jeremías, Dios lo creó, Dios lo diseñó para que él fuese
profeta de Dios a las naciones. Y la respuesta de Jeremías es, Señor Jehová, dice él, ¿verdad? En el versículo 6, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Así que Dios lo toma por profeta y pone en él su palabra para que Jeremías en sus palabras vaya y comparta el mensaje de Dios. Pero ¿en qué tiempo lo hace Jeremías? Jeremías comparte ese mensaje de Dios en un tiempo difícil. Dice allí él en el versículo este en el versículo 1, ¿verdad? Desde el versículo 1, 2, 3, ahí él menciona el tiempo, ¿verdad? Principalmente en el versículo 2 dice palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, el año decimotercero de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá. ¿Verdad? Se mencionan tres reyes, aunque en el segundo libro de Reyes, en los últimos capítulos, se mencionan cuatro reyes, ¿verdad? Que fue primero Josías, que Josías era el papá y tuvo un reinado próspero, ¿verdad? Fue un hombre que anduvo en los caminos del Señor. En sus tiempos hubo un hallazgo, ¿verdad? Se encontraron un rollo donde estaba la ley de Dios en el templo y leyeron ese libro y se decidieron a seguir la ley de Dios contenida en ese libro que durante varios siglos tal vez había estado allí escondido, ¿verdad? Perdido, por decirlo así. Y Josías se decidió a seguir, a servir a Dios, a establecer la ley del Señor. Sin embargo, su hijo Joacim no tuvo esa fidelidad, no tuvo ese corazón del Señor. Y en el tiempo de Joacim vino, me parece que fue el ejército egipcio, y atacó al pueblo de Dios, y murió Joacim en esa guerra, en esa situación. Era un tiempo de turbulencia política en la que, por un lado, los caldeos, los babilonios, estaban tratando de conquistar el mundo entero y Palestina en particular. Ese momento estaba bajo ese asedio de Babilonia, pero por otro lado también Egipto estaba tratando de contrarrestar el poder babilónico y mantener cierta hegemonía también en ese lugar. Y era un tiempo de turbulencia política, muere Joacim, perdón, muere Josías, entonces en su lugar queda su hijo Joacim, pero cuando llega el ejército caldeo, quitan a Joacim y ponen a Sedequías como un rey que favoreciera los intereses de Babilonia. Y entonces hay allí una situación, ¿verdad?, de desestabilidad política, de que los reyes mueren. Creo que Joacim duró nada más 3 meses reinando, ¿verdad? O sea, fue muy breve. Y Sedequías, pues, perdón, no fue Joacim, fue el hijo de Joacim que se llamó Joaquín, ¿verdad? Que duró solamente tres meses, ¿verdad? Y después, pues, el Sedequías, que sería tío de Joaquín, hijo de Joacim, que también Joacim era hijo de Josías, ¿verdad? Espero que no nos enredemos, pero ustedes pueden leerlo con calma en otro momento, ¿verdad? Lo que quiero señalar aquí es que era un tiempo de mucha incertidumbre, de mucha, de mucha ansiedad, de mucho estrés, porque la invasión de Babilonia en el tiempo de Josías era inminente, en los primeros años de Joacim su hijo era inminente, pero que se vuelve realidad y que hay varias incursiones de Babilonia para llevarse a distintos grupos, y al final incluso Sedequías este, es deportado y asesinado, ¿verdad? Por el rey de Babilonia juntamente con su familia, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que los hijos de Sedequías fueron asesinados delante de él. Y cuando
terminaron de matar a sus hijos, a todos sus hijos, le sacaron los ojos y murió en prisión. Fue una situación, hermanos, muy difícil para el pueblo de Dios, para la capital de Judá, ¿verdad? Que era Jerusalén, incluso la ciudad donde Jeremías vivía, que estaba cerca, relativamente hablando, de Jerusalén, hacia la parte norte, Anatot, ¿verdad? Una situación muy difícil. En ese tiempo es que Jeremías es llamado por Dios para anunciar su palabra. Ahora, ¿cuál es el mensaje de Jeremías? Básicamente el mensaje de Jeremías para el pueblo en ese tiempo era: ríndanse a Babilonia. No se rebelen, no se resistan, dejen que Babilonia los invada. Dejen que Babilonia haga lo que tenga que hacer y ustedes hagan de cuenta, bajen el cuello, ¿verdad? Y acepten que el yugo de Babilonia esté sobre ustedes. Ese es el mensaje, eh, básicamente el mensaje que Jeremías da. Ahora, yo no sé si ustedes puedan pensar conmigo, ¿verdad? Acerca de las implicaciones de este mensaje. Es como si por ejemplo, ahorita aquí en Estados Unidos hay esa competencia y de repente esa beligerancia con China o de repente con Rusia, ¿verdad? Y de repente alguien importante e influyente en este país empieza a decir: ¿saben qué? Aceptemos el liderazgo de China sobre nosotros o aceptemos el liderazgo de Rusia sobre nosotros, ¿verdad? Seguramente muchas personas considerarían eso una traición o una falta de patriotismo, ¿verdad? Severa, seria, grave. Y fue precisamente lo que pasó con Jeremías. O sea, el mensaje de Jeremías generalmente, mayoritariamente, no cayó bien al pueblo. Incluso Jeremías llegó a ser acusado de alta traición. ¿Por qué? Porque pues el mensaje de él era pro babilonio en lugar de ser pro judío, ¿verdad? Parecía que en lugar de favorecer a su propio pueblo o a su propia nación, él estaba favoreciendo a aquella nación que era enemiga y que venía con intenciones hostiles y colonialistas al pueblo. Un mensaje difícil y por eso Jeremías lucha mucho con la palabra de Dios, ¿verdad? En el capítulo 19 y 20 de Jeremías, él habla de esa lucha que él tiene y cómo él se resiste a esa palabra y le dice: Señor, tú me sedujiste, yo fui seducido, tú me ganaste, Señor, porque yo no quería hablar estas palabras, yo no quería decir esto, Señor, porque cada vez que hablo hay violencia, hay destrucción, ese es mi mensaje, Señor, y yo quise resistirlo, pero tú pusiste un fuego en mis huesos que me consumía y no pude, Señor, ¿verdad? Yo he escuchado a maestros o predicadores que llaman a Jeremías el profeta llorón. La verdad, después de que leí detenidamente el libro del profeta Jeremías, me dio no sé qué, me dio, no sé, no estuve de acuerdo con que se le llamara de esa manera. O sea, lo llegué a sentir de repente como un poquito despectiva, ¿verdad? Esa forma de referirse a Jeremías, el profeta llorón, ¿verdad? ¿Y quién no va a llorar, hermano? ¿Quién no va a llorar cuando ve a su pueblo en esa situación? ¿Quién no va a llorar cuando la palabra de Dios viene de una manera dura y no hay escapatoria? Porque uno puede escapar de un ejército como el babilonio, uno puede escapar de un ejército como el egipcio, uno puede escapar de determinadas situaciones como muchas ocasiones anteriormente en la historia del pueblo el pueblo había escapado por la intervención de Dios. Pero hermano querido, ¿quién puede escapar de Dios? ¿Quién puede esconderse del Señor? ¿A dónde puedes ir que Dios no te alcance? Y era el dolor de por un lado ver el juicio inminente e implacable de Dios y por otro lado ver la rebeldía y la incredulidad y la infidelidad del pueblo.
y ver entonces que no hay solución, no hay remedio. El juicio de Dios se va a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque el pueblo no se arrepiente, porque el pueblo no escucha el llamado. Y ese es el mensaje, esa es la palabra que Dios le da a Jeremías para que la lleve. Ahora, siempre hay temor y siempre hay miedo en las personas que reciben la palabra de Dios. Si usted escucha la palabra de Dios y siente cierto temor y siente cierto miedo, pues está escuchando bien, ¿verdad? Está escuchando bien la palabra de Dios. A veces cuando escuchamos la palabra de Dios y lo único que tenemos es risa y lo único que tenemos, ay, qué bueno, gloria a Dios, puede ser que sea bueno, pero es probable que no sea tan bueno, es probable que esté falsificado. De hecho, en el tiempo de Jeremías, las palabras que supuestamente provenían de Dios y que hacían al pueblo sentir cómodo y que lo confortaban, ¿verdad? Eran falsas. Jeremías no solamente se enfrenta a los sacerdotes, sino también se enfrenta a los profetas institucionales, los profetas falsos. Hay un pasaje en el cual Dios le dice a Jeremías que se ponga, que haga yugos y que se ponga uno de esos yugos de madera sobre el cuello y camine. Quién sabe por cuánto tiempo el Señor lo tuvo caminando con ese yugo de madera al cuello. ¿Se imaginan? Caminaron con un yugo así. Me río porque me hace pensar en algunas personas que hoy se autoproclaman profetas, ¿verdad? Ah, y uno los ve pidiendo de repente dinero y buscando este estatus, ¿verdad? Buscando traer el mejor carro, ¿no? Porque son siervos, ¿verdad? Como en una ocasión nos dijera un evangelista de renombre, ¿verdad? Bueno, ah, pero que cuando Dios a un profeta como Jeremías le dice, ponte un yugo de madera y camina así. A veces los pastores, los ministros, los que predicamos la palabra de Dios, buscamos el mejor estatus para nosotros. Y no digo que necesariamente sea eso malo, mis hermanos, pero a veces Dios quiere que llevemos un yugo y es difícil. Es difícil obedecer a la palabra, es difícil mantenernos fieles a la palabra en tiempos como este, en tiempos en los cuales somos golpeados por la palabra. Tratamos de mantenernos fieles, tratamos de ser eh, eh, veraces, tratamos de ser congruentes y de compartir la palabra como pensamos que la recibimos del Señor y la palabra nos golpea primeramente a nosotros, nos afecta primeramente a nosotros, nos daña en cierto sentido, primeramente a nosotros. Jeremías no es alguien que predica la palabra y entonces va y se encierra en su aldea y bueno, allá ustedes con la palabra arréglense, ¿no? Jeremías es alguien que sufre por esa palabra. La primera persona golpeada por esa palabra es Jeremías. La primera persona que llora por esa palabra es Jeremías. Porque la primera persona a la que le duele esa palabra es Jeremías, ¿verdad? Y es tremendo, hermanos. Sin embargo, el desafío aquí es mantenernos fieles a esa palabra, mantenernos agarrados de esa palabra, porque en esa palabra es en donde nuestra vida está garantizada. Porque en esa palabra es donde nuestra seguridad, aunque frágil, aunque tambaleante, allí está nuestra mayor probabilidad de seguridad. Allí está nuestra seguridad. En tiempos como estos, ¿verdad? Tiempos de pandemia, tiempos de incertidumbre económica, tiempos de rumores de guerras,
tiempos en los que vemos con claridad que el fin se acerca, ¿verdad? Oímos voces desde todos lados, oímos voces desde la religión, el fin se acerca. Oímos voces desde el ámbito político, ¿verdad? El fin de esta era capitalista, de esta forma neoliberal, ¿verdad? De gobernar, se acerca. El fin desde la perspectiva de los científicos, ¿verdad? Se habla de tal vez algún meteorito o alguna situación que se da en el sol, ¿verdad? Y que va a provocar catástrofes. Estamos escuchando desde distintos rumbos, ¿verdad? Y creo yo que debemos tomar en serio esto, de saber que el fin se acerca y de que lo único de lo que podemos agarrarnos y tener seguridad es de la palabra de Dios, la palabra del Señor. Pero ¿cómo hemos de acercarnos a esa palabra? ¿Cómo hemos de asirnos a esa palabra? Pienso que esa es la pregunta interesante que debemos tomar. Por favor, no se desesperen conmigo, no se inquieten. Quiero llegar a algo, ¿verdad? El tiempo se me va y, 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 um, y bueno, a veces estamos acostumbrados a un sermón de 20 minutos, ¿verdad? Ya me pasé un poquito, pero téngame tantita paciencia, por favor, y siga escuchando. Porque sí es necesario que tomemos muy en serio esto. Mire, uno puede descansar en las finanzas, decir, bueno, gracias a Dios he ahorrado, gracias a Dios tengo mi guardadito, ¿verdad? Sí me golpea esta situación, pero pues ahí la llevo, estoy tranquilo, ¿verdad? Tengo mis finanzas. Uno puede descansar en eso y tener cierta seguridad en eso. Uno puede descansar, ¿verdad? En el liderazgo. Bueno, me parece que el presidente está manejando bien las cosas. Sí, hay ciertas pérdidas, sí hay cierta situación, pero como lo está manejando, como está haciéndolo, me da cierta seguridad, me da que una impresión de que la cosa pues va a ir bien, todo va a salir bien, ¿verdad? O uno puede apoyarse o descansar en la ciencia. Bueno, gracias a Dios tenemos científicos capacitados, se ve que están trabajando, son gente muy inteligente, muy brillante, están encontrando vacunas, están haciendo esto y también uno puede tener cierta seguridad allí. Pero hermanos queridos, no nos engañemos, todo esto falla, el dinero falla, una inflación de repente, ¿verdad? Vertiginosa, o una recesión inesperada puede quitarle mucho de su valor al dinero. Una deuda de determinada cantidad puede triplicarse o cuadruplicarse de la noche a la mañana dependiendo del movimiento de intereses. Así que confiar en el dinero, hermano, no es muy seguro para confiar. Puede ser peligroso. El liderazgo de alguien, de algún líder político, de algún líder de la nación, puede ser engañoso también. Puede ser que muestre cierta cara y muestre cierta apariencia, pero en determinado momento falla, como lo hemos visto innumerables ocasiones en la historia de las distintas naciones. Los científicos hoy estamos tan basados, ¿verdad?, en la ciencia, que incluso a veces desde el púlpito decimos, ¿verdad?, tratando de reforzar alguna verdad bíblica, ¿verdad?, tratando de darle valor a alguna verdad bíblica. Está comprobado científicamente que como si la palabra de Dios necesitara que la ciencia la reafirme. Más bien, la ciencia necesita que la palabra de Dios la consolide, no al revés. La palabra de Dios es verdad, lo compruebe la ciencia o no lo compruebe. La palabra de Dios es verdad, porque la ciencia es manejada por los hombres y los hombres somos engañosos, hermanos. Somos engañosos. ¿Ven? O sea, bueno, tomaría un buen tiempo hablar de esto, pero
Los hombres que pretenden saberlo todo, como dice la palabra de Dios, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Hay científicos que afirman que no hay Dios. No son científicos, son necios, hermanos. Son necios, ¿verdad? Y bueno, se pudiera argumentar de esto y sé que esto es debatible y me llevaría mucho tiempo abordar esto. Pero lo que quiero decir, mi punto es que la ciencia sí puede aportar detalles, puede aportar datos que pueden ser útiles definitivamente, pero no es algo en lo que de manera indefectible debiéramos basar nuestra seguridad, porque aún la ciencia humana falla, hermanos, falla. Y la pandemia que está dándose el día de hoy es una muestra de la fragilidad, incluso pienso yo, entre los científicos más honestos que hay en este tiempo. Muchos de ellos concuerdan y dicen, lo que sabemos de este virus es poco. Así que reconocen sus limitaciones, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la alternativa para que nosotros confiemos? ¿Cuál es la alternativa para que nosotros descansemos? La alternativa, hermanos, ineludible, la alternativa que no falla, infalible, es la palabra de Dios. Es en el confiar en el Señor. Y allí, desde esto, es que quiero abordar el versículo que leímos. Porque viene la palabra de Dios a Jeremías y le dice, ¿qué ves, Jeremías? Y le dice a Jeremías, veo una vara de almendro. Y el Señor le dice, has visto bien, porque yo apresuro mi palabra para cumplirla. Ahora, si leemos estos versículos con seriedad, detenidamente, pienso yo, ¿verdad? Que la primera pregunta que surge a nosotros es, ok, pero ¿qué tiene que ver una cosa con otra? O sea, ¿qué ves? Veo una vara de almendro. Oh, has visto bien, porque yo apresuro mi palabra. O sea, ¿qué tiene que ver la palabra con la vara de almendro? No, no, no checa, ¿verdad? Ah, en la Biblia que yo tengo, la Reina Valera que yo uso, viene una, una referencia, ¿verdad? De que la palabra eh, almendro en hebreo es shaket, y la palabra apresuro, el verbo apresurar, es shoket, ¿verdad? Entonces algunos estudiosos de la palabra dicen, bueno, lo que el Señor está haciendo aquí es que es un juego de palabras. ¿Qué ves tú, Jeremías? Pues veo una vara de shaket. Pues has visto bien porque yo shoket mi palabra para cumplirla. ¿Verdad? Como que Dios está usando allí un juego de palabras, ¿verdad? Que era una forma literaria de escribir y que los profetas usaban, ¿verdad? Para dar su mensaje, usaban el juego de palabras, ¿verdad? A veces, por ejemplo, una vez escuché de un predicador que dijo, o vives para servir o no sirves para vivir, ¿verdad? O sea, a través de ese juego de palabras se llama la atención de las personas para que reciban una verdad y, y esa verdad se imprima en sus memorias y en sus corazones, ¿verdad? Y posiblemente, dicen algunos estudiosos, eso es lo que hay aquí, un juego de palabras a través de la cual Dios estaba imprimiendo en Jeremías una verdad. Y bueno, si a usted le satisface esa explicación, pues está bien, ¿verdad? Qué bueno. Pero habrá algo más. Bueno, déjenme compartirles esto. ¿Qué ves, Jeremías? Veo una vara de almendro. Pues has visto bien, porque yo apresuro mi palabra para cumplirla. ¿Qué tiene esa vara de almendro que refleja la palabra de Dios? Uno de los recursos literarios que muchos profetas usaron fue el recurso del símbolo. El símbolo es un medio que nos guía a una realidad que está detrás de ese medio, ¿verdad? Que está detrás de lo que simboliza. ¿Sí? Y la vara de almendro es un símbolo
que refleja una realidad. ¿Cuántas veces Jeremías, al ir a su patio o al caminar cerca de la plaza donde estaba ese arbolito de almendras, vio la rama? ¿Cuántas veces se detuvo a verla? No sé, de color tal vez ocre o de color tal vez verde o de un color así como marroncito o café. ¿Cuántas veces vio sus hojas? ¿Cuántas veces vio el fruto colgando de esa rama? Pero esta ocasión fue una ocasión especial en que Dios llamó su atención para mostrarle el simbolismo de esa rama. Porque no solamente es cómo esa rama se ve por fuera, sino también es qué es lo que hay dentro de esa rama. Dentro de esa rama hay toda una dinámica, hay todo un movimiento. Dentro de esa rama hay toda una vitalidad que la transforma, que la hace crecer, que la hace germinar, que la hace florecer, que la hace dar fruto. Dentro de esa rama hay un proceso vital, que no importa lo que sucede afuera, no importa la invasión de Nabucodonosor, no importa la inestabilidad de los reyes de Judá, no importa la rebeldía del pueblo, esa rama tiene vitalidad interna y está produciendo lo que debe producir. No solamente es ver lo que pasa afuera, no solamente es ver lo exterior, sino es ver lo que hay adentro. Tú has recibido una palabra de Dios, tú has escuchado una palabra de parte de Dios, tú tienes el testimonio, el mensaje fiel del Señor, tú lo tienes. Pero no solamente es las letras que lees, no solamente es el sermón que escuchas y las palabras que entran a tu oído. ¿Qué hay detrás de todo eso? La palabra de Dios es sostenida por el Espíritu de Dios. La palabra de Dios es portadora del poder de Dios. Detrás de la palabra de Dios, adentro de la palabra de Dios, está el germen de la gloria de Dios, que transforma las situaciones, que cumple los propósitos de Dios. Así que hacemos bien en confiar en la palabra de Dios. Hacemos bien en agarrarnos y asirnos de la palabra de Dios. Ahora entendamos esto y ya para concluir. Desde el punto de vista de cómo nosotros vemos las cosas, de cómo nosotros hoy como cristianos manejamos las cosas, porque la mayoría de los cristianos vemos a Dios como, ¿verdad? Como el que me va a sacar de mis pruebas, el que me va a sacar de mis luchas, el que me va a guardar, ¿verdad? De que yo no pase por nada, ¿verdad? Si yo voy por camino espinoso, pues Él va a poner alfombrita para que yo camine y no me espine para nada. Por favor, entendamos esto. La palabra de Dios no hace fácil el camino. La palabra de Dios no hace que transites por la vida sin dolor. Incluso hay un versículo, no recuerdo si es aquí en Isaías, perdón, en Jeremías o en algún otro libro de los profetas, donde dice, maldito el que hiciere la obra de Dios de manera indolente. Es decir, si tú vas a seguir la palabra de Dios, te va a doler. A Jeremías le dolió. Jeremías sufrió. Uno de los reyes, no estoy seguro si fue Joacim o Joaquín, rompió el rollo donde Jeremías escribió la palabra del Señor, la palabra que le fue revelada. Y este rey lo rompió, lo quemó, porque era una palabra indeseable. A Jeremías lo agarraron ahí, me parece que es en el capítulo 18, después cuando habla de lo del alfarero, van y lo agarran y lo meten a la cárcel. Lo meten en una cisterna que estaba ya casi seca, ¿verdad? Ya no, más bien había puro lodo, puro cieno allí, y lo hunden allí a Jeremías. ¿Por qué? Por la palabra. Él sufrió, él pasó situaciones de pena, de dolor, pero a pesar de eso prefirió confiar en la palabra.
que confiar en las estrategias de aquellos que querían hacer alianza con Egipto o de aquellos que querían hacer alguna alianza engañosa con los babilonios. Prefirió confiar en la palabra de Dios. Hermanos, no confiemos en nuestras finanzas. Digo, gloria a Dios, que el Señor nos bendice y nos provee. Pero no confiemos en nuestras finanzas. No confiemos en las políticas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Estados Unidos mucha gente, entre los cristianos hay quienes se apegan y defienden incluso con celo la ideología republicana. Y hay quienes miran con cierta agrado más bien a la ideología demócrata, ¿verdad? No, no, no confiemos, hermanos. No confiemos en ideologías humanas, porque van a fallar. Muchos dicen el comunismo demostró sus fallas y por eso cayó. Como si el capitalismo fuera, hermanos, la mejor alternativa. No lo es. No lo es. El capitalismo está podrido también. Pero ¿qué es aquello de lo que debemos asirnos? Aquello de lo que debemos asirnos es la palabra de Dios. Confiar en ella. Porque la palabra de Dios es como esa vara de almendro, que en su tiempo va a dar su fruto. Y que, como dice el Señor, Él apresura el cumplimiento de su palabra. Quiero hacer una oración antes de despedirnos, hermanos, y clamar al Señor y decirle que nos ayude a, como iglesia suya y como hijos suyos, como individuos y como comunidades, podamos mantenernos firmes en el Señor en estos tiempos de incertidumbre y de necesidad, ¿verdad? Padre Santo, en el nombre de Jesús, me acerco a ti en esta hora, Señor, agradecido porque, Señor, nos das tu palabra. Y tu palabra, Señor, es verdad. Tu palabra a veces es dura. Tu palabra a veces golpea como martillo, Señor. Pero tu palabra siempre es verdad y siempre es sanadora. Señor, te rogamos en el nombre de Jesús en esta hora que tú sostengas a mi hermano, a mi hermana que escucha este sermón, que tú le sostengas fiel a tu palabra, Señor, que tú le permitas y le ayudes a que se mantenga creyendo en ti a pesar de lo que los ojos vean, Señor, en lo externo de las cosas. Que tú nos guardes y nos ayudes a estar firmes hasta el día en que tú nos llames a tu presencia, Señor. Y como Jeremías, a pesar de contratiempos y de adversidades y de sufrimientos y de tanta cosa, Señor, podamos mantenernos fieles a ti en todo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Muchas gracias, Padre. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos. Por favor, compartan este video a quien ustedes consideren que puede ser de edificación y que el Señor guarde siempre sus vidas. Amén.